Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad 60 Más Digital, el podcast. Una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, COPEUCH, y Fundación Conecta Mayor UC. En nuestro sexto capítulo de Comunidad 60 Más Digital, el podcast, conversaremos sobre la relación que hay entre las personas mayores y el uso de las redes sociales. La encuesta nacional Calidad de Vida a la Vejez UC de 2022 indica que cerca del 45,5% de las personas mayores en Chile utilizaría su smartphone o teléfono inteligente para navegar en redes sociales. Si este dato lo vemos en función de la edad y con respecto a lo que sucede particularmente con redes sociales como Facebook o Instagram, a mayor edad, menos es el uso de un teléfono inteligente para navegar en este tipo de plataformas. En el caso de los mayores de 80 años, solo el 10% utiliza Facebook, mientras que en el caso de las personas que tienen entre 60 y 69 años, esta cifra asciende notoriamente a un 61%. ¿Y tú? ¿Tienes 60 años o más y utilizas Facebook, Instagram, TikTok u otra red social? Quédate en este capítulo para que conversemos con nuestros invitados. El día de hoy me acompaña Alfredo Urbina, quien es relacionador público, doctor en comunicaciones de la Universidad Católica y tutor del programa 60 Más Digital. Además, nos acompaña Lina Tudela Poblete, de 68 años, quien es usuaria de nuestro programa, licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Católica y también participa en otras actividades de la misma universidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Comunidad 60 Más Digital, el podcast. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Alonso, buenos días, gracias por la invitación, buenos días Lina. Bienvenido a ambos, bienvenido, muy bien Lina por aquí, bienvenido Alfredo a nuestro sexto capítulo de Comunidad 60 Más Digital. Voy a partir con este primer capítulo preguntándole a Alfredo si es que las personas mayores de 60 años o más efectivamente utilizan redes sociales. Hay algunos, se podría decir, prejuicios con respecto al uso de herramientas tecnológicas por parte de las personas mayores. ¿Qué ocurre en Chile particularmente? ¿Están o no están en redes sociales las personas mayores de 60 años? Bien, muy interesante Alonso el tema de conversación. Antes de dar como la cifra como exacta, tú ya mencionaste varios antecedentes según la sexta encuesta de calidad de vida a la vejez de la Universidad Católica, pero antes hay que pensar que para poder utilizar las redes sociales se necesita internet, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la última encuesta de acceso y uso de internet de la SUBTED, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 94,3% de los hogares en Chile declara tener acceso a internet. Y solo una de 4 personas mayores de 60 años sabe conectarse a una red Wi-Fi inalámbrica y solamente el 43% de las personas pertenecientes a niveles socioeconómicos más bajos posee esta habilidad, ¿ya? Es decir, eso nos quiere decir que no todas las personas mayores están en las redes sociales por esta principal barrera que tiene que ver con el acceso, primero, a los dispositivos de calidad y también a la conexión a Internet. Sin conexión a Internet, tú no puedes utilizar redes sociales, ¿ya? En ese sentido, ahí vemos y visualizamos un grupo de personas que está fuera de este alcance y que quizá probablemente no utiliza, pero sí hay personas que las utilizan. Como tú también mencionaste datos, según el Observatorio de Envejecimiento UC del año 2024, previo a la pandemia, las personas, por ejemplo, usan sus celulares principalmente para chatear, seguido de las redes sociales, para buscar información y realizar trámites en línea. Y según estos datos, efectivamente, también tú lo mencionaste, una de las plataformas favoritas que también se puede considerar redes sociales es el uso de WhatsApp, que es como la red social y que también es mensajería y chat, la favorita por las personas mayores y por los diferentes beneficios que pueden tener en su uso, seguido por Facebook, también usan Facebook y YouTube. Y YouTube principalmente, bueno, ya lo vamos a ir conversando, pero para escuchar música, ver series o películas, y vamos a escuchar a Lina también a ver si esto también coincide con lo que nosotros estamos ahora conversando. Interesante los datos que nos entrega Alfredo, y ahí, como bien conversábamos, me interesa saber, Lina, qué redes sociales utilizas y qué pasa no solo contigo, sino también con las personas con las que te vinculas, ¿no? Si hay otras personas de tu misma edad o incluso mayores
cómo es la relación que tienen con estas redes sociales, se conectan a través de estos servicios de mensajería como WhatsApp, consumen contenido a través de YouTube, por ejemplo, videos. eh, y bueno, particularmente lo que pasa con estas aplicaciones que las personas conversan, ¿no? Como tipo chat. Claro, mira, en verdad cada vez se hace más necesario y es evidente em, como la necesidad de estar en contacto con otras personas y aprender. Hay un tema que a lo mejor después vamos a conversar un poquito más en concreto, que es el tema de la soledad. Y en las personas mayores suele suceder que a veces físicamente están solas y también a veces por mucha compañía que tengan también se sienten solas, no físicamente. Entonces, las redes son como un instrumento, una herramienta súper necesaria, porque ayuda no solamente a pasar de ese sentimiento de soledad, sino que también a aprender, a tomar contacto con otras personas, con otras realidades, en otros lugares, en otros entornos. Y en verdad el Facebook es como de viejitos, dicen los jóvenes. Entonces hay que tomarlo bien en cuenta. Yo uso el WhatsApp, uso Facebook, el YouTube porque, mira, es genial para cursos, talleres, información, política, filosofía, teología, psicología, lo que tú quieras. Además, cosas tan domésticas como, por ejemplo, se te echó a perder la mayonesa, se te cortó la mayonesa, tú vas al YouTube y te dicen cómo solucionarlo. Entonces, ahí es un mundo enorme, 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 al cual sé que tienen acceso muchas personas, pero no todas. Y el otro problema es que también hay que tomarlo en cuenta, es que a veces las personas mayores no tenemos todas las habilidades que tiene la gente joven. Entonces a veces nos pasa que no tenemos conexión, no sabemos qué hacer, y nos da no sé qué pedir ayuda. Y cuando pedimos ayuda, sobre todo a los nietos, hijos, hijas, nietas, lo que sea, ellos hacen todas las cosas tan rápido que nos cuesta aprender a entrar, a ingresar. Entonces, eso también es importante, tomarlo en cuenta. Que necesitamos aprender, necesitamos un poquito más de calma, quizás repetir más veces, pero tenemos todas las ganas de aprender. Oye, Lina toca algunos puntos que son clave en la conversación que vamos a tener en este sexto capítulo de nuestro podcast, porque mencionamos el tema de la soledad no deseada, eh, y también un punto importante que se da en términos del uso de herramientas tecnológicas que se relaciona con el edadismo, ¿no? Con la discriminación en función de la edad y cómo también este edadismo a la hora de, por ejemplo, una persona mayor pedir ayuda a una persona más joven o de otra generación, la otra persona su respuesta es no siempre con la mejor disposición, ¿no? Entonces existe una discriminación en función de la edad y esa discriminación también genera ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la tecnofobia, este temor al uso de ciertas herramientas tecnológicas porque a la persona le da miedo, por ejemplo, mandarse entre comillas una embarrada en el celular. Y también por eso mismo, porque les enseñan como a la rápida, nadie se da tanto el tiempo de explicar paso a paso cómo debiese hacer, etcétera. Y me quiero detener en el tema de la soledad porque hace algún tiempo Alfredo, que es nuestro invitado del día de hoy, presentó su tesis doctoral para ser doctor en comunicaciones y su tesis se llama Conectividad Digital para el Bienestar de las Personas Mayores, una radiografía sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes comunicativas y sus efectos en los sentimientos de soledad, quiero decir, que la pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Católica. Y Alfredo, a partir de tu investigación, ¿qué relación tiene el uso de las redes sociales con la construcción o mantención de conexiones sociales? ¿Cómo conversa esto con el fenómeno de la soledad? Bien, gracias Alonso. Muy interesante también lo que plantea Lina y ahora posteriormente Alonso. Bueno, la soledad es un estado emocional aversivo que muchas veces causa daño, que no es algo positivo, sino que es más bien una experiencia subjetiva y que se relaciona básicamente con las relaciones deseadas y con las que yo tengo actualmente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchas veces estamos viviendo en una sociedad digital y además vista también por una fragmentación digital, como
una ruptura digital en esta sociedad en la cual estamos viendo. Y esta ruptura principalmente se debe muchas veces por la falta de habilidades, por la falta de acceso, también por todo lo que vive y lo que se vive en el mundo del Internet, principalmente, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia artificial, con la desinformación, etc. Entonces, primero hay que entender ese contexto vinculado con un poco lo que estamos viviendo en sociedad chilena. Y con respecto a la soledad, como este estado emocional, muchas veces ocurre que efectivamente las personas mayores, en su gran mayoría, por lo general, son inmigrantes digitales. Es decir, han tenido que aprender a lo largo del tiempo cómo esto funciona, y que principalmente lo hicieron durante la pandemia. Es decir, durante la pandemia esto empezó como a aumentar, y esto también se relaciona también con las plataformas digitales o las redes sociales. Muchas veces están segmentadas por edades y sus preferencias digitales, ¿ya? Si bien es cierto, también Lina mencionaba que anteriormente decía que Facebook para los jóvenes era algo como antiguo. Entonces, efectivamente las tecnologías han ido evolucionando, los nuevos medios, y asimismo hay diferentes barreras que se enfrentan las personas mayores que quieren participar. Por ejemplo, como también lo decía Lina, muchas veces en su entorno familiar hay personas que no tienen mucha paciencia, que le enseñan, o que si cuando le enseñan lo hacen muy rápido. Y además hay diferentes desafíos que tienen que ver más bien cómo construir un perfil en una red social, cómo diseñar y cómo primero construir una identidad digital en el mundo del Internet. Y desde ahí, cómo yo puedo interactuar con otras personas, ya sean mis nietos, los hijos, vecinos, hermanos, hermanas, etc. Entonces, hay un gran desafío, primero, en entender y comprender cómo funciona una red social. Segundo, qué habilidades tienen que tener las personas mayores para poder acceder y construir un perfil en la red social, y desde ahí poder interactuar y poder encontrar algún sentido de estar en la red social, ¿ya? Porque probablemente, a lo mejor me crearon o creé una cuenta, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, y solamente yo observo lo que ocurre. Quizás no participo mucho, porque a lo mejor no sé dónde se chatea, cómo se empieza a chatear, cómo conectar o cómo agregar a personas. Entonces desde ahí comienza el desafío, y la cual se requiere en muchas veces capacitación, desarrollo de las habilidades de las personas mayores para poder estar en la red social, y segundo también el objetivo, porque yo tengo que estar en la red social. Tengo que estar porque mis familiares están en la red social y así me permite comunicarme. La soledad, en ese sentido, la red social lo que haría sería como un puente, ¿cierto? Un puente entre las personas que quizás a mí me gustaría tener y con las que yo tengo actualmente. Aquí ocurre un fenómeno que puede estar asociado muchas veces a que las redes sociales, por lo general, cumplen diferentes tipos de roles, principalmente la comunicación familiar, la socialización, el entretenimiento, ¿cierto? De que yo pueda ver diferentes actividades, pero quizás probablemente no me alivie en su totalidad este sentimiento. Ya probablemente las personas mayores pueden ver fotos de sus nietas, de las celebraciones, pero hay un tema que tiene que ver con el contacto físico, con la presencialidad, etc. Es decir, en ese sentido, si la red social se utiliza para extender las relaciones, súper bien. Pero si se utiliza para reemplazar, por ejemplo, la interacción cara a cara y la interacción física, estamos entrando como a un terreno más bien negativo del uso de la red social. ¿Puedo agregar algo? Sí, obvio, Lina. Me encantaría sí que me comentaras también, aprovechando que ya estamos conversando, de qué manera aportan las redes sociales a preservar ciertas conexiones sociales. Y si has conocido, por ejemplo, personas o has preservado contacto con otros seres queridos que quizás no veías hace años y que a través de las redes los has encontrado, etcétera. Mira, justamente quería comentar eso, en el sentido de que las redes sociales también nos han ayudado una enormidad a no perder contactos, y contactos familiares, de amistad, como tú decías, y se ha abierto como un mundo gigante. Por ejemplo, yo tuve la experiencia muy bonita a través de las redes sociales de ubicar a un compañero de liceo que no veía desde el milenio pasado, cuando estábamos en segundo medio. Tú comprenderás a la fecha.
y lo vine a encontrar en África. Y nos comunicamos porque él vivía en Mozambique. Entonces fue un momento muy hermoso durante el tiempo que logramos contactarnos. Desafortunadamente murió el año pasado. Pero ese es un ejemplo de lo bueno que son las redes sociales porque nos conectan. Podemos usarlas de esa manera, pero también tienen un riesgo. A veces no todo lo que se publica es cierto. No todas las cosas que aparecen son reales. No todas las veces las fotos que aparecen con las comidas, con los viajes, con las cosas que me compro o lo que hago, son verdades. Y a veces se muestran como un problema de egos. A veces las personas que vemos esas imágenes nos sentimos mal porque a otros les va tan bien, tienen tantas cosas maravillosas que yo no. Entonces, esas situaciones también nosotros tenemos que ir calibrándolas, tenemos que ir pensando, tenemos que ir equilibrando esa situación. Hay mucho de ego que se muestra. Si nosotros estamos hablando de relacionarnos, no es solamente mostrar cosas, sino que es decir quiénes somos, quiénes son las otras personas, cómo nos relacionamos, de qué manera, qué sentimos, qué queremos, qué deseamos, hacer unas mejores relaciones, un país más justo, un mundo más justo, más humano, etcétera. Son cosas que estas herramientas nos permiten eso, pero tenemos que tener cuidado también. Importantísimo lo que menciona Lina, porque bueno, hay hartas cosas que se relacionan con el uso de las redes sociales. Finalmente uno dice redes sociales y lo primero que se imagina es Instagram, lo primero que se le viene a la mente el perfil de Facebook, ahora TikTok, que también es utilizado por las personas mayores. Según los últimos estudios que han salido, TikTok ya se está posicionando dentro de las redes sociales utilizadas por las personas mayores. Y ahí abunda un montón de información, de desinformación también, y eso es súper importante tener las herramientas para poder también detectar qué información es verídica, ¿no? Y qué información es falsa. Sobre todo porque es siempre una amenaza, ¿no? Una amenaza en el sentido de que puede generar algún problema, puede generar mayor temor. Hay muchas personas que incluso les da miedo salir de sus casas por lo que ven a través de redes sociales, y eso claramente impacta en la sensación de soledad y en el aislamiento social. Entonces las redes sociales finalmente tienen un gran mundo que es muy positivo, pero también tienen un mundo que uno tiene que caminar con cierto cuidado. Y ahí quiero volver a Alfredo para también mencionar algunas precauciones que debo tener a la hora de elegir o no elegir sumergirme en el mundo de las redes sociales. ¿Cómo lo podemos o qué consejos le podemos dejar a nuestra audiencia con respecto a esto? Bien, yo pienso que hay diferentes, a ver, como también decía Lina, el estar en redes sociales puede ser muy beneficioso, desde la comunicación con familiares, la socialización con los vecinos, el uso de WhatsApp, por ejemplo, temas de seguridad para que las personas puedan interactuar con los vecinos y puedan saber lo que está ocurriendo en su, no sé, en su entorno, y también para entretención y educación, y para obtener información, por ejemplo, de salud, ¿cierto? Si alguien quiere saber algún tema de salud, o participar en comunidades digitales en el mundo de las redes sociales. Y en ese sentido, súper beneficioso porque le permite la participación social, ¿cierto? Entre otros elementos. Y con respecto a lo negativo, las precauciones que pueden tener, que deben tener a la hora de crear un perfil en la red social, por ejemplo, es importante entender que en esta sociedad digital, muchas veces uno interactúa con personas muchas veces desconocidas, ¿cierto? Que crean perfiles de repente reales de la propia persona, o pueden crear, por ejemplo, avatares o hacerse pasar por otra persona. Ya también están los algoritmos y la desinformación, y también la inteligencia artificial que construye imágenes muchas veces, y que personas construyen imágenes falsas. Entonces, navegamos en ese mundo muchas veces que también puede ser muy perjudicial. Y por ejemplo, según el estudio del Senama del año 2024, en conjunto con Claro BTR y Criteria, mencionan que, por ejemplo, a pesar del entusiasmo por la tecnología, el 52% de los participantes teme a los posibles malos usos de la inteligencia artificial.
De hecho, el 57% de este grupo señala que le teme al uso de la IA en la recopilación y análisis de los datos personales. Y a pesar de ello, el 41% considera que los avances siempre han traído beneficios a la sociedad, ¿ya? Y bueno, también el 63% cree que la mayor pérdida en sus vidas por la tecnología es el contacto cara a cara y el tiempo de calidad con sus seres queridos. Yo pienso que eso es súper importante cuando uno, por ejemplo, está en el mundo del internet, está en las redes sociales, tiene que tener, si bien es cierto, puede ser muy beneficioso, puede aliviar los sentimientos de soledad al estar en interacción, por ejemplo, con sus seres queridos y sus seres de calidad, compañeros que quizás se han reencontrado del colegio, de la universidad, etcétera. Sin embargo, uno está expuesto también a todo esto que ocurre en el mundo del internet. Completamente. Ahí Alfredo también habló de los algoritmos, ¿no? Hay muchas personas que se cuestionan un poco esto de que uno a veces está hablando cerca del celular, entre comillas, y te empieza a salir la publicidad de lo que tú estabas hablando, etcétera. También tiene que ver, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Como con la información que nosotros entregamos al Internet, al mundo del Internet, y cómo el Internet nos responde a través de estos ejercicios algorítmicos, ¿no? De mostrarnos cierta información, incluso hasta ciertos tipos de cuerpos, ciertos tipos de personas, en el caso de Instagram, por ejemplo, en el caso de TikTok, ciertos videos. Hay hartas cosas que ocurren detrás del mundo de las redes sociales, pero para ir ya cerrando nuestro sexto capítulo, me gustaría finalizar con Lina y que Lina nos comenta algunos consejos que le daría a nuestra comunidad, de la cual ella también es parte, que nos escucha con respecto a esto, ¿no? Al tema del uso de las redes sociales, desde ti, como desde tu propia experiencia. ¿Qué nos aconsejas el día de hoy? Mira, más que aconsejar los consejos, yo sugeriría que hay que usar las redes con cuidado. No ventilar intimidades a diestras y siniestras. No creer, como ya dije, que todo lo que se publique es cierto. Hay que usar las redes como un instrumento. Y en verdad hay que dar un primer paso. Por ejemplo, si yo no me hubiera atrevido hace años a usar las redes sociales, no estaría aquí ahora conversando con ustedes, porque no te habría conocido, Alonso, no habría estado en las actividades de Camina 60, de la Católica, etcétera, etcétera. Entonces, dar un paso también es importante y vencer de a poco los temores, porque enredarnos, ponernos en red con otros es muy beneficioso. Pero ojo, que el enredo también puede ser nefasto. La palabra red puede ser enredarnos positivamente, abrazarnos como hermanos, hermanas, amigos, ciudadanos, ciudadanas, todo lo que tú quieras, pero también nos puede hacer un enredo terrible. Entonces, si lo que nosotros queremos es fortalecernos como seres humanos, fortalecer nuestra sociedad, vivir mejor, sanamente, demos el primer paso, pero con cuidado. Efectivamente, con mucho cuidado y con cierto criterio, ¿no? Siempre haciendo el ejercicio que ya hemos tocado, por ejemplo, en nuestros talleres sobre desinformación y fake news, esto de paso a paso ir comprobando la información, haciendo nuestro propio fact-checking en casa, ¿no? Como esto de ir tratando de detectar cierta información que puede ser falsa, que puede ser engañosa, que nos ajusta a la verdad, ¿no? Alfredo, ¿algunas palabras para ya ir cerrando nuestro sexto capítulo? Bueno, agradecer a Alonso por la invitación, a Lina también por sus comentarios, sus experiencias también de vida. Yo pienso que la red social puede ser muy beneficiosa, efectivamente, para las personas mayores y para todas las personas en general, para extender las comunicaciones, el contacto, reunirse, coordinar actividades en conjunto. En ese sentido puede ser muy bueno, ¿ya? Y como mencionaron los riesgos que existen en el mundo del Internet, yo considero que también se atrevan las personas mayores a construir una red social, que vean también y piensen en el objetivo de por qué yo tengo que estar en la red social, y finalmente disfrutar de la red social, aprender y buscar todos los beneficios posibles para su salud, para su cuidado, temas educativos y entretenimiento también. Eso les puede servir muchísimo. Eso, y gracias por la invitación, Alonso y Lina. Gracias por esta instancia tan interesante de conversación.
Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Lina, por acompañarnos el día de hoy. También a Alfredo, que ambos aceptaron participar en este sexto capítulo de nuestro podcast del programa 60 Más Digital. Quiero aprovechar de comentar a las personas que nos están escuchando que en el mes de diciembre nuestro programa realizó el lanzamiento de la guía para tutores digitales. Este es un material complementario para profesionales, técnicos, estudiantes y también para personas mayores que trabajan enseñando el uso de herramientas tecnológicas a sus pares o también a este grupo etario, ¿no? Es súper importante también tener ciertas herramientas porque enseñar el uso de herramientas digitales, el uso de las redes sociales que estábamos hablando el día de hoy, no es necesariamente algo que sea intuitivo. Conversábamos al principio con Lina de qué manera también el edadismo impacta en este proceso de aprender y genera también a veces mucha tecnofobia, y lo cual genera una tremenda barrera a la hora de querer acercarse al uso de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera. Voy a cerrar este capítulo. Bueno, siempre nos faltan minutos para seguir conversando, pero también los invito a conocer todas las herramientas digitales de nuestro programa, 60masdigital.uc.cl. Ahí pueden conocer todos los talleres que hemos realizado, nuestro portal de tutores y también escuchar todos los capítulos de esta temporada de podcast. Pueden revisar los recursos para el tutor y también los dejo invitados a los canales de YouTube del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento y COPEUCH Cooperativa. ¿Ya? Nos reencontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Lina. Y con todo el 2026, el programa 60 Más Digital, toda la información también a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web. Que estén muy bien. Nos volvemos a reencontrar. Chao, chao. Conoce más ingresando a 60masdigital.uc.cl. El programa 60 Más Digital es ejecutado por el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento.